Y a claro. eso sumado que si bien bajó la natalidad, también es cierto que hay mayor porcentaje de partos prematuros por, bueno, tratamientos de fertilidad, porque la tasa de nacimientos prematuros, en realidad la sobrevida de los prematuros es mucho mayor en este último tiempo, entonces es fundamental contar con un banco de leche humana para estos niños tan chiquititos, estos pacientes de 500, 600 gramos, que si por algún motivo no podemos contar con leche de su mamá, mamás que a veces están en terapia intensiva por una eclampsia, una preeclampsia y tuvieron a su bebé de 25 semanas con 500 gramos, se puedan recibir este alimento que es un derecho, ¿no? Eh, Hola, 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 buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, damos continuidad, digamos, a todos estos capítulos que venimos desarrollando en este último año respecto de el motivo, el que nos está, digamos, centrando, nos está convocando, que es justamente el tema de los bancos de leche. Venimos hablando de bancos de leche y en estos últimos capítulos venimos tomando nota de lo que nos cuentan los referentes, ¿no? Los referentes de los bancos de leche de la Argentina. Pero el banco de leche no se compone solamente de los médicos, pediatras, neonatólogos, sino que hay muchísima, muchísima gente súper capacitada que hace que todo esto funcione, que todo esto tenga un sentido. Y hoy particularmente, vamos a tener una visita muy, muy, muy especial. Desde la ciudad de Santa Fe, particularmente, nos va a visitar una nutricionista, pero una nutricionista que la verdad tiene una experiencia y una coherencia en su carrera con respecto a lo que es el seguimiento de la leche humana, el haber trabajado en bancos de leche humana le ha dado una experiencia muy importante. Hoy por hoy se encuentra bueno, en Instagram, en distintos lugares que ya le vamos a pedir que nos pase todos sus datos, porque realmente tiene un material de altísima calidad. Así que vamos a invitar a que encienda la cámara Jessica Díaz, nutricionista. Hola Jessy, ¿cómo estás? Bienvenida, Hola bienvenida al Miguel, bueno, canal. gracias por la invitación. Genial, genial. No, gracias a vos por aceptarlo, porque realmente venimos trabajando durante todo este año con personas que nos vienen o sea, nos vienen contando los inicios, ¿no? De los bancos de leche, cómo impactaron los bancos de leche en Argentina desde aquel año 2005, donde nace el primer banco de leche en La Plata. Pero hoy queremos conocer el día a día, ¿no? Queremos conocer esa parte de trabajo que particularmente los nutricionistas, como en tu caso, hacen un aporte de calidad increíble, ¿no? Así que yo voy a arrancar con una pregunta súper básica, ¿no? Pero así, para romper el hielo, y es básicamente para vos, ¿qué representa la alimentación con leche materna, ¿no? O sea, con leche humana materna en forma directa. ¿Qué es lo que representa para vos como nutricionista? Bien, nosotros decimos que la leche materna es el medicamento personalizado más perfecto que existe, que no se puede comparar absolutamente con nada, porque no solamente va a nutrir, no solamente va a aportar calorías, todos los nutrientes que necesita el niño para crecer, sino que también va a aportar un montón de componentes inmunobiológicos, enzimas, hormonas, factores de crecimiento, factores antitumorales, células vivas, bueno, infinidad de componentes que lo hacen justamente un medicamento personalizado. Ya no solamente nutrimos, sino que también protegemos y curamos en muchos casos a través de este fluido vivo. Tremendo. Jessy, yo observando y leyendo tus antecedentes y tu historial, veo que la verdad hace mucho tiempo que estás relacionada con los bancos de leche y la leche materna. Y la pregunta que me nace es, ¿cómo fue, no? ¿Cómo fue ese flechazo? ¿Cómo fue ese punto donde dijiste, bueno, acá voy a dedicar mi tiempo, mi vocación, mis conocimientos y realmente, bueno, estuviste en varios lugares, varios hospitales, pero aparte de eso, nada, formás parte de la nueva Asociación de Bancos de Leche
recientemente fundada en Argentina, pero no solo eso, sino que también estuviste en contacto con Fiocruz, que es el organismo que está en Brasil. Bueno, realmente estuviste en todos lados prácticamente, inclusive estuviste en UNICEF también. O sea, contanos un poco de tu recorrido y cómo lo fuiste, digamos, transitando. Bien, yo tuve la bendición en realidad de apenas me recibí como nutricionista, poder ingresar a trabajar en el Banco de Leche Materna de Mendoza, así que toda mi formación desde que me recibí fue básicamente en un banco de leche y en un servicio de neonatología. Estuve trabajando durante 10 años dentro del Banco de Leche de Mendoza. El Banco de Leche, la verdad que en ese momento y ahora también actualmente era bastante referente, con un equipo muy interdisciplinario donde hacíamos de todo, no solamente la función dentro de un banco de leche, sino que también hicimos mucha investigación, generamos posgrados, entre ellos, bueno, la diplomatura en nutrición neonatal, una diplomatura en manipulación y procesamiento de la leche materna. Entonces fue bastante interesante porque no solamente hacíamos la función asistencial, sino que también teníamos como un rol bastante activo en lo que era investigación, docencia y demás. Bueno, de leche en el 2020 me vine a vivir a Santa Fe, aquí con muchas ganas de que próximamente haya un banco de leche también, y bueno, entré a trabajar al servicio de neonatología del Hospital Iturraspe. Estoy dentro del centro de lactancia materna, entonces de alguna manera continué en contacto permanente con lo que era la leche humana y la alimentación del prematuro con esta leche humana. En Mendoza pasteurizada, acá cruda, hasta que logremos tener justamente un banco de leche, pero bueno, fueron como todas las aristas, digamos, de la leche materna, ¿no? La cruda, la pasteurizada, la parte de investigación, la parte de docencia, y eso obviamente me fue llevando a enamorarme de lo que es la leche materna, la lactancia y a defenderla fehacientemente. Se te nota en el brillo de los ojos cuando hablas de leche humana, eh, y el impacto que fue para vos particularmente. Ahora estás trabajando en un hospital que no tiene banco de leche, pero que sin duda tiene toda la intención de tener un banco de leche, ¿no? Y ahí te hago una pregunta que es, ¿qué entendés que hoy está faltando a la provincia de Santa Fe y a la ciudad de Santa Fe en particular para tener un banco de leche? Creo que lo que está faltando en realidad es decisión política, si bien, bueno, hoy por hoy hay bastante empuje, hay mucho interés para llevarlo a cabo, pero tenemos la infraestructura, hay personal que es bastante idóneo en el tema, que está metido dentro de la lactancia materna. Recertificamos este año como Hospital Amigo de la Lactancia, así que también tenemos esto que sabemos que es súper importante, mucho personal comprometido con la lactancia dentro del hospital, en todos los servicios. Como les digo, tenemos la infraestructura, falta el empujón nomás y obviamente las ganas. Claro, digamos la clásica, lo que se llama la decisión política, ¿no? O sea, la decisión Sí. política de llevarlo adelante. Y hablando de, o sea, una cosa es la decisión política, pero tu decisión es seguir al pie, digamos, del cañón, digamos, ahí con el tema de la leche materna. Si, si tuvieras que, digamos, marcar la gran diferencia entre la leche humana y una leche de fórmula, digamos, así en, en resumiendo, porque seguramente tenés muchísimo material, pero para ubicarnos en la palmera, ¿no? ¿De qué estamos hablando, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de leche humana? Cuando hablamos de leche humana, hablamos de un fluido que se adapta permanentemente a las necesidades de ese niño, ¿sí? En todo sentido, en su composición, en su composición de componentes inmunobiológicos, si el niño está enfermo, si el niño está sano, si la mamá está enferma, si la mamá está sana, que tiene componentes diferentes por la noche que por el día, lo que llamamos esta variación circadiana, que justamente se va adaptando a los patrones de sueño-vigilia de este niño, que va de alguna manera transmitiendo información de la mamá al bebé, que todo eso en una fórmula no se encuentra. En una fórmula es
totalmente homogénea, tiene la misma composición, se la demos de noche, de día, no contiene todos estos componentes inmunobiológicos, así que hasta creo que es difícil compararlas porque no tienen punto de comparación de ninguna manera. Lo único que puede llegar a ser similar entre una y otra es que, bueno, las dos aportan calorías, proteínas, hidratos de carbono, grasa y hacen que el niño crezca. Crecen también de manera diferente. Si yo alimento a un paciente o a un niño, ¿no? con leche materna, este niño va a tener más cantidad de masa magra, más cantidad de masa muscular, menos cantidad de masa grasa. Eso va a llevar a mejor neurodesarrollo comparado a si lo alimento con fórmula, que por ahí aumentan de peso a expensas de grasa y ese porcentaje de masa grasa no es favorable. No solamente puede llevar alteraciones a futuro en lo que es la salud metabólica, como es la obesidad, el sobrepeso, el síndrome metabólico, la hipertensión arterial, sino que también no va a facilitar, como la leche humana, todo el desarrollo neurológico en ese punto de comparación. Así que mil diferencias, realmente mil Ujú. diferencias que no lo igualan para nada. Diste en un tema clave, ¿no? Que es lo que se denomina también desarrollo cognitivo, ¿no? Del bebé y de la persona, porque evidentemente, a ver, es chiquito, cabe en una mano, pero es un ciudadano que va a crecer y que va a formar parte de este tejido social, ¿no? Y sin duda el desarrollo cognitivo es algo que muy importante porque es una persona que seguramente puede llegar a tomar decisiones, y hablando de decisiones, muchísimo más de valor cuando sea más grande, ¿no? Y un poco te quería llevar al tema este de que está demostrado, ¿no? Que de 2010 más o menos aproximadamente en adelante, en Argentina particularmente, la tasa de crecimiento se amacetó, digamos, ¿no? O sea, ya inclusive tiene puntos de declive en algunos casos. Y en un país que somos pocos, digamos, los pocos deberíamos estar cuanto más cuidados, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo, cómo, cómo ves vos el tema de, en ese contexto digamos, de bajo crecimiento, sí, que no hay menos tasa, o sea, la tasa de natalidad ha descendido un montón. ¿Cómo ves que el banco de leche puede jugar en esa estadística? En realidad, bueno, sí, la leche humana juega totalmente dentro de esta estadística en lo que es el crecimiento. Ya el solo hecho de poder administrar leche humana previene lo que dijimos que recién es el sobrepeso, la obesidad, todas estas enfermedades metabólicas que hoy vemos bajas tallas, pero un exceso de calorías por todos lados, de alimentos ultraprocesados y gran porcentaje de obesidad infantil. Entonces, bueno, el uso de leche humana, en este caso de banco, si no contamos con leche de la propia mamá, en estos pacientes que además un prematuro tiene mayor tendencia a tener más baja talla porque no crece de manera adecuada mientras está internada, tiene por su composición corporal, los prematuros en general el 50 porque debería tener de masa magra, ¿sí? De masa muscular, y tiene un 80% está por encima del porcentaje recomendado de masa grasa. Entonces, si estos pacientes, si no pueden recibir leche de su propia mamá, reciben leche humana pasteurizada de banco, claramente logra prevenir de alguna manera ese riesgo metabólico mayor a futuro, como es la obesidad, el sobrepeso, junto con esta baja talla que vemos, ¿no? Tan preciado como es la leche humana desde que nace. Qué bueno que trajiste este tema de un derecho, ¿no? Porque aumenta la prematurez y también aumenta la casuística, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de la enterocolitis necrotizante, que es una enfermedad realmente tremenda de todo tipo, ¿no? De impacto social, de impacto familiar y de impacto económico también, ¿no? Porque hay cosas que no, por ahí no se tienen en cuenta, y es que por lo menos un banco de leche casi que sale gratis, ¿no? Si uno se lo pone a mensurar con respecto a la recuperación que tienen los bebés en las neonatologías, teniendo en cuenta lo que cuesta mantener un bebé en una neonatología de alta complejidad.
¿Cómo ves que si se observa este tema de los costos, digo por esto del tema de las decisiones, ¿no? O sea, cuando se toman decisiones, si se observan estos costos que lleva el hecho de la disminución que podría tener el tema de tener un banco de leche. ¿Esto vos de alguna manera lo tenés en cuenta? ¿Forma parte de una conversación eh, eh, habitual en los centros de salud? ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, esto es lo que se intenta explicar incluso a las autoridades, que bueno, que obviamente lo entienden, lo hemos hablado muchas veces en el hospital, incluso este tema de, a ver, si uno compara lo que sale un litro de leche pasteurizada comparado a un litro de fórmula, claramente va a ser más barato el litro de fórmula, porque por ahí intentan, bueno, a ver, reducimos costos porque usamos menos fórmula, poniendo un banco de leche, y no, siempre va a salir perdiendo si uno lo compara de esa manera. Hay que medirlo justamente con esto, con la disminución de la mortalidad, con la disminución de las comorbilidades. Dos patologías con un altísimo costo a nivel neonatal son la enterocolitis necrotizante, más si pasa a ser una enterocolitis quirúrgica, y la displasia broncopulmonar. Y son dos patologías que se pueden prevenir totalmente con el uso de leche humana, ¿sí? O que se pueden, al menos, si no se logró prevenir, abordar, ¿sí? Tratar, y la recuperación va a ser mucho menor si usamos leche humana. Hay un gran porcentaje de disminución de riesgo de displasia broncopulmonar si los niños son alimentados con leche humana desde el inicio. Incluso hay estudios que muestran que si son alimentados con leche humana pasteurizada, también hay una reducción, ¿sí? Y en cuanto a la enterocolitis necrotizante, la evidencia nos dice lo mismo. No se sabe en realidad si es el uso de leche humana lo que hace que se prevenga la enterocolitis necrotizante, o la incorporación de fórmula es lo que produce muchas veces la NEC. Pero de una u otra manera, contar con un banco de leche humana previene justamente que estos pacientes más vulnerables reciban fórmula desde un inicio, donde se cambia el microbioma de ese intestino, y por lo tanto al cambiar ese microbioma, esa microbiota, lleva mayor riesgo de permeabilidad intestinal con ingreso de patógenos y todo lo que conocemos de la microbiota. Y con el uso de leche humana eso lo podemos prevenir como el mejor probiótico natural, obviamente, que no se puede comparar. También siempre aclaramos, a ver, el estándar de oro y lo mejor es la leche de la propia mamá. La leche humana pasteurizada no reemplaza la leche de la propia mamá, sino que reemplaza el uso de fórmulas artificiales con todos los riesgos que trae esta fórmula. Entonces, primera opción siempre leche de la propia mamá, la segunda opción la leche de banco, y la última obviamente la leche de fórmula. Y respecto a la leche de banco, si bien sabemos que pierde algunas propiedades a través de la pasteurización, también cada vez mejoran más los métodos para evitarlo, y también se está viendo otras alternativas. No sé, por ejemplo, si voy a complementar leche de la propia mamá con leche de banco, hay a la leche de banco, y de esta manera logran replicar, ¿sí?, todas las bacterias o el contenido de esta microbiota espectacular que tiene la leche de la propia mamá en la leche de banco, cuando es para complementar a la de la propia mamá. Entonces se buscan estrategias, se fortifica de manera adecuada, nada, es incorporable, y realmente un beneficio muy grande contar con un banco de leche. Y ni hablar el animarnos a alimentar mucho más rápido, ¿no? Yo por ahí veo eso, sobre todo. Si yo cuento con leche de banco, ni lo dudo, empiezo a darle de comer apenas nació si no tengo leche de la propia mamá. Ahora, si no tengo leche de banco, y un poco de miedo me da, porque la verdad que no sé si va a tolerar, tiene todo un tema. Y la evidencia también lo muestra, la evidencia muestra que las unidades que cuentan con bancos de leche humana progresan mucho más rápido la alimentación, ¿sí? Se llega más rápido al volumen enteral completo que aquellos que no. Porque sabemos que si no tenemos leche de la mamá, bueno, no importa, vamos a seguir alimentando con leche humana, y que lo va a tolerar muchísimo más fácil que si usa una fórmula. Entonces, bueno, beneficios por todos lados. Y te hago otra pregunta, Jessica. Con respecto al tema, por ejemplo, se han detectado casos de, por ejemplo, cardiopatías congénitas, ¿no? Y la leche materna eh, se ha demostrado que gravita en ese tipo de patologías. Y eso ya realmente estamos hablando de algo muy, muy importante. O sea, la leche materna ya no es solamente eh, un alimento. O sea, digo Ujú. como para, no digo desmitificar, sino
a ver de lo que estamos hablando, ¿no? Tomar verdadera dimensión de lo que estamos hablando, porque no es solamente decir, lo estoy alimentando, sino que estoy nutriendo, pero a su vez estoy curando, ¿no? O sea, ¿qué me podés contar sobre este tipo de patologías que ya, por supuesto, ya estamos hablando de 20, sí, 23 años, ¿no? Ya, de bancos de leche hay mucha casuística, mucha información dando vuelta, ¿no? ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, sobre todo en lo que es el quilotórax neonatal como patología. Recuerdo que en Mendoza tuvimos la bendición también de ser pioneros en esto. Los pacientes con quilotórax neonatal son pacientes que pueden tener este quilotórax, que es una complicación de una cirugía cardíaca, o pueden nacer de manera congénita con esta complicación, que es el pasaje de kilo a la cavidad torácica, ¿sí? Es una cuestión que gravísima, digamos, que hay que tratar de resolver, y que estas patologías se abordan con un tratamiento dietético, entre otras cosas, ¿no? Que es evitar el uso de triglicéridos de cadena larga, porque si no secreta más cantidad de este kilo a la cavidad torácica, y reemplazarlos por triglicéridos de cadena media, ¿no? Años atrás, lo que se hacía ante estas patologías era suspender la lactancia, porque la leche humana tiene muchos triglicéridos de cadena larga, entonces como no podían recibirlos, se suspendían y se reemplazaban por fórmulas terapéuticas que eran a base de triglicéridos de cadena media, carísimas, muy, muy caras, pero que era la única alternativa en estos niños. Y además se le cortaba la lactancia a las mamás, ¿no? Yo subí hace poco un artículo de este tema, digamos, a mi Instagram, y me contactó justamente una chica que su amiga había sido mamá de un paciente con quilotórax y que me contaba que en ese momento le habían suspendido la lactancia y que ella estaba totalmente angustiada porque nada, ahora veía que había otras alternativas, ¿no? Y eso la ponía contenta. Una de las alternativas que surgió de algunos estudios de afuera con leche cruda, no con leche pasteurizada en ese momento, era sacarle la grasa a la leche materna, ¿sí? O sea, descremarla o desnatarla, y administrarle esa leche a estos pacientes con quilotórax, porque cuando uno hace esta técnica del desgrasado o del desnatado, logra sacar todos los triglicéridos de cadena larga y se reemplaza con TCM, que es un aceite, agregando triglicéridos de cadena media para aumentar las calorías. Recuerdo que hace muchos años atrás, cuando yo estaba en Mendoza, tuvimos un paciente, no había recursos o no se conseguía en realidad esta fórmula terapéutica carísima, y no, al parecer no había otra alternativa en ese momento, hasta que empezamos a investigar y encontramos estos trabajos con leche materna cruda, donde se les sacaba la grasa y se les administraba y parecía que la toleraban bien. Entonces las genias de las bromatólogas en el Banco de Mendoza dijeron, vamos a probar, y nuestro jefe en aquel momento, el doctor Argés, vamos a probar a ver qué sale, con leche pasteurizada, porque no teníamos leche de la propia mamá. Hicieron la técnica, ahora creo que tienen la centrifugadora incluso refrigerada, que sería como lo ideal, y lograron hacer esta leche humana desnatada que le pudimos administrar a este paciente, e incluso teníamos leche de la propia mamá, me acuerdo que la pasteurizábamos y lo hacíamos para que tenga mayores controles de bioseguridad, y lo empezó a tolerar re bien. Cuando el hospital de niños, en el que trabajamos en forma permanente, se entera de todo esto, también dicen, vamos a probar con todos los pacientes que tenemos internados en la parte cardiovascular, porque el hospital de niños tenía un montón de pacientes con quilotora y con complicaciones post cirugía, y así fue como después se protocolizó directamente todo paciente con quilotórax neonatal, nacido donde fuera, recibía leche humana desnatada, ¿sí? Con el agregado obviamente de aceite, con todo la lactoingeniería que decimos nosotros, con toda la adaptación de esa leche, la modificación para que cubra sus requerimientos y demás, y se veía que comparado con esta fórmula terapéutica carísima, evolucionaba muchísimo mejor, porque tiene todas las propiedades de la leche de la propia mamá o de la leche pasteurizada, sumado a adaptarla justamente para sus requerimientos nutricionales, y en este caso quitarle estos triglicéridos de cadena larga que no eran para nada beneficiosos. Así que bueno, nada, por suerte ahora se han replicado en todos los bancos, creo que la mayoría de los bancos hace este procedimiento, y muchos pacientes a nivel nacional están logrando recibir esta leche humana desnatada
para el tratamiento de quilotórax sin tener que acudir a una fórmula, sin cortar la lactancia materna y aportando todos los beneficios que tiene esta leche materna, que no lo encontramos en la fórmula, como venimos diciendo. Tremendo, tremendo. Aparte, esto genera papers de calidad realmente, ¿no? Porque están contrastados, este, contrastados con la práctica, ¿no? O sea, directamente tienen un nombre, un apellido, un caso, una fecha, hay un procedimiento que se realizó y un resultado al cual se puede encontrar. La verdad, eso es absolutamente fantástico. Y un poco con esto. Es como que se va haciendo camino al andar, ¿no? O sea, es como, digamos, puede haber información de afuera, pero también está la zonificación, ¿no? Y en este caso, un poco lo que te quería preguntar, ¿no? En esta cosa de el hacer el camino todos los días y encontrarte casos distintos, si ha habido algunos casos que realmente los resultados superaron tus propias expectativas desde el conocimiento técnico, del alto conocimiento técnico que tenés, pero de repente al estar constantemente trabajando e investigando en modo investigación, ¿no? Porque no es solamente aplicación, sino investigación, evidentemente te habrás encontrado con algún caso en particular. ¿Tenés algo para compartirnos? Y en caso de quilotórax, la verdad que como la mayoría estaba en el hospital de niños, nosotros nos íbamos enterando un poco de la evolución, pero no lo vivíamos tan en la evolución, digamos, minuto a minuto. Pero sí puedo decirte que nosotros usamos leche humana para todo. A ver, como estrategia, desde que nace el paciente con la calostroterapia, que la calostroterapia es la administración de unas gotitas en los carrillos del bebé, de leche de la propia mamá, pero hay estudios que hablan de que podría usarse leche pasteurizada tipo calostral si no contáramos con leche de la propia mamá, porque todavía tiene algo de microbiota y tiene todos estos oligosacáridos que no se pierden y que justamente atraviesan la mucosa, ¿no? Oral, orofaringia, y que traería todos estos beneficios como menor mortalidad, menor riesgo de enterocolitis, aumento de peso, lo que se imaginen, todos los beneficios con revisiones sistemáticas y metaanálisis, estamos hablando de esto. Después se está usando también, nosotros lo usamos, hay pocos estudios publicados, pero yo estoy segura que cada vez va a haber más. La leche humana de la propia mamá para tratar las hemorragias intraventriculares severas, las hemorragias cerebrales, ¿sí? Severas grado 3 y grado 4, entre uno de los componentes que tiene la leche materna tiene células madres. Específicamente, para este caso, tiene neurotrofinas. Las neurotrofinas lo que hacen es, como cualquier célula madre, ir y restaurar todas las estructuras dañadas. Entonces, lo que se hace es, con leche de la propia mamá, recién extraída, no deberían pasar 2 horas desde que se extrae hasta que se administra, poner unas gotitas en las fosas nasales de estos pacientes que ya están diagnosticados, ¿no? Con una hemorragia cerebral grado 3 o grado 4, que son pacientes que muchas veces terminan con una parálisis cerebral. Esta leche materna, las células madres de esta leche materna, atravesaría la barrera hematoencefálica e iría a restaurar las estructuras cerebrales dañadas, ¿sí? Hay un estudio bastante chiquito que muestra beneficios como a corto plazo, y hay otros que se están haciendo más grandes y más controlados, no tan observacionales, que muestran que si bien a corto plazo no se ven resultados, sí parecería que a largo plazo, a los 2 o 3 años, empiezan a verse resultados beneficiosos comparados con aquellos que no recibieron esta leche humana intranasal. Así que bueno, la verdad que mil casos, uno con pacientes, con mamás también, porque a ver, que te digan que tu bebé tiene una hemorragia grado 3 o grado 4, una hemorragia cerebral severa, es totalmente angustiante. Que la mamá se pueda sacar unas gotitas de leche y sentir que está haciendo algo para favorecer justamente la recuperación de su bebé ante un panorama bastante feo, ya es un montón. Entonces logra mejor vínculo, logra todo esto que hablamos. Y ni hablar también de la importancia que tiene empezar a estimular el olfato con esta leche de la propia mamá, ¿sí? El calostro tiene la misma composición y el mismo olor que el líquido amniótico, entonces es un lugar seguro totalmente para el bebé, ¿no? Cuando un bebé nace prematuro, nace antes de tiempo, pierde todo ese ambiente seguro en el que estaba, entonces como estrategia nosotros siempre recomendamos que además de hacer esta calostroterapia, poner unas gotitas de leche materna en una gasita y acercarla a las fosas nasales del bebé, y se ha comprobado
un montón de beneficios, ¿sí? Beneficios en lo que es, bueno, menor tiempo de nutrición parenteral, que son altísimos costos. Cuando hablábamos de costos en la leche pasteurizada, claramente ese es uno de los mayores, ¿no? Reduzco Ujú. las parenterales, menos días de hospitalización, menor costo. Bueno, además de mejor tolerancia, pero además hay estudios, incluso metaanálisis también y revisiones sistemáticas, que muestran que ayudan a atenuar el dolor. Nuestros pacientes prematuros son pacientes que están dentro de una incubadora donde cada 3 horas les estamos haciendo una intervención que genera dolor, ¿sí? O se les saca sangre, o que la vacuna, bueno, todo genera dolor. La leche materna, el olor de la leche materna, estimular este olor, muestra que hay menor dolor, ¿sí? Y menor estrés en estos pacientes cuando además son acompañados, por ejemplo, de la succión no nutritiva o del COPAP, ¿sí? Cuando se lo pone justamente con la mamá para bajar estos niveles de estrés. Entonces, no, la leche humana en todo, la usamos permanentemente en todo. Hay estudios que muestran también los beneficios para tratar dermatitis del pañal, por ejemplo, en forma tópica. Bueno, mil beneficios. Mil beneficios y todos están a milímetros del milagro. O sea, hablemos de, porque realmente, o sea, la distancia entre lo que me acabas de contar y el milagro es nada, o sea, prácticamente. Y ahí es donde me lleva a un espacio que, bueno, para que me cuentes tu experiencia, ¿cómo es la recepción con el neonatólogo, ¿no? O sea, bien, uno va con toda la técnica, va con todo el bagaje de beneficios posibles, pero bueno, está el neonatólogo que está ahí en la terapia y es el que, de alguna u otra manera, es responsable por el suministro del elemento leche humana en ese momento y en esas condiciones. ¿Has, ¿Nos puedes contar algo sobre la evolución de la aceptación de estas técnicas, de esta recepción de la leche humana por parte de los neonatólogos? Yo al menos siempre he tenido experiencias muy positivas, ellos siempre muy abiertos a recibir lo que uno muestra. Obviamente siempre, yo digo, hay que mostrar la evidencia científica, ¿no? Yo cuando propongo algo, claramente muestro el estudio que lo avala, ¿no? Y a veces, muchas veces, como este de la leche humana intranasal, está un poco flojito de papeles, como decimos, porque no tiene una casuística muy grande, una N muy grande, pero mal no le va a hacer, porque en realidad, a ver, la calostroterapia, leche humana, probar ponerle en la nariz antes que nada, entonces ahí sí, por ahí hacemos este balance y me dicen, bueno, sí, dale, lo hacemos sin una evidencia tan fuerte, ¿no? Todavía, yo creo que pronto va a salir evidencia más fuerte. Pero con lo demás son totalmente abiertos. En mi caso, yo tengo la suerte de estar con ellos. Yo pertenezco al servicio de neonatología, entonces estoy todo el tiempo con ellos en los pases de sala y es el permanente intercambio. Y bueno, y uno aprende, obviamente. Yo creo que para que haya aceptación también hay que mostrar evidencia y hay que mostrar conocimiento. Yo siempre les recomiendo a las chicas, hagan ateneos, muestren, ¿sí? Que tengan su parte nutricional, muestren la evidencia que hay nueva, muestren qué es lo que viene, discutan el tema, armen protocolos. Es fundamental dentro de los servicios de neonatología armar protocolos de uso de leche humana, pues protocolos de calostroterapia, cómo voy a fortificar esa leche materna, porque también sabemos que es el alimento idóneo, pero que si no la fortifico de manera adecuada no llega a cubrir el requerimiento del prematuro. ¿Cómo la fortifico? ¿De qué manera? ¿Con qué cantidad? Pero la aceptación, la verdad que hoy por hoy además, la nutrición es uno de los pilares más grandes dentro de la neonatología en esta época, así que siempre es muy buena. ¿Existe una zonificación, digamos, del tema de la leche humana? O sea, ¿es lo mismo, digamos, no solo la composición, sino la forma de administración de la leche materna, digamos, puede ser Argentina, el sur o el norte o Europa? O sea, ¿hay diferencias o hay mayoría digamos, de coincidencias con respecto a la leche? No, yo creo que a nivel mundial está hablado de que, y la evidencia muestra que es el mejor medicamento personalizado, como dijimos al inicio, y nadie lo duda. Sí, obviamente hay que tener en cuenta, la composición puede variar, sí, varía según la zona geográfica, según el estado nutricional de la mamá, según el género del bebé, bueno, todo eso se puede dar según la alimentación. Entonces, las diferentes
partes del mundo va a ser diferente esta composición de esta leche materna porque se va a adaptar a todo eso. Y después, algo fundamental que también no hay mucho publicado y por ahí es súper importante, veo tildado, no sé si me escucho bien. Sí, 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 te Ah, escuchas bien, bien. me quedó como congelado. Eh, que es sumamente importante es tener en cuenta todos los procesos de manipulación de esta leche materna para que tenga una composición también ideal dentro de lo que se pueda, ¿sí? Cada uno de los procesos de manipulación que uno hace, ¿no? Desde la extracción de la mamá hasta la administración del paciente, todos esos procesos van a ir modificando la parte nutricional si uno no los hace de manera adecuada. Lo que es la extracción, obviamente, en condiciones adecuadas. Después, la administración, no sé si la leche se va a administrar por bomba de difusión continua, hay que tener en cuenta que mucha de la grasa queda adherida a las tubuladuras, ¿sí? De todo el equipamiento. Entonces, bueno, recomendamos cuando se administra por bomba poner la jeringa un poco para arriba, la bomba, para que la grasa salga primero y no quede tan adherida. Si voy a entibiar la leche, que no sería lo ideal, de qué manera hacerlo, el tema de conservación, ¿sí? ¿Cuánto tiempo refrigerada, cuánto tiempo congelada? La leche humana, por ejemplo, congelada a los 15 días perdió el 100% de los leucocitos. Entonces, realmente, ¿qué leche voy a congelar? ¿Cuándo voy a priorizar el uso de leche humana cruda, recién extraída? Todo eso hay que tenerlo en cuenta y hay cada vez más discusión o en realidad consenso más que discusión a nivel mundial de que así debe ser. Pero bueno, sí, no toda la leche es igual en todo el mundo, justamente por las condiciones que van a hacer que se modifique su composición, pero sí hay cada vez más guías y consensos de lo que es la manipulación y la administración. Está bien. Y vos estás en contacto también con las madres, ¿no? Nos estás contando. También con, o sea, en relación de alguna manera, ¿sí? Sí, yo estoy también en el centro de lactancia materna, que son las enfermeras las que están a cargo de este centro de lactancia, pero sí estamos, el hospital cuenta con una residencia de madres, así que estas mamás sí están en contacto permanente con nosotros. Y la pregunta está dirigida porque, bueno, nada, estamos en un momento, ¿no? De la humanidad con ansiedad, con inteligencia emocional, con redes sociales, cuando todo es ya, todo tiene que ser, todo es instantáneo, todo es rápido. Y la lactancia materna nos invita a justamente, no digo lo contrario, sino ser más humanos que nunca, ¿no? Volver a los orígenes, ese contacto, ¿no? Madre-hijo, o ese momento privado que tiene la mamá en entregar su leche a su bebé que está en la neonatología. Eh, ¿Crees vos que hoy cómo está ese tema, digamos, impacta en la leche, en el sentido de que, bueno, esa ansiedad, todas estas cuestiones hacen de que de repente, nada, le es más fácil a la mamá, de repente que le diga al médico, bueno, mira, tomate unas pastillas y ya está, y abrir la lata, este, que estar justamente ahí, ¿no? En ese acto humano. O sea, es como que en este momento me da la impresión que necesitamos más que nunca ser humanos, y mucho más con la lactancia materna que nos invita a, a ir, a ir a nuestros propios orígenes, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo te ves en la parte educativa, cómo te relacionas con eso con las mamás. Y a las mamás, en realidad tratamos de enseñarle desde todos los aspectos y sobre todo, todo esto que venimos hablando durante este tiempo, transmitírselo a ellas también. Yo creo que una mamá, sobre todo si tiene su bebé internado en neo, lo único que quiere es que ese bebé esté bien, ella ver qué puede hacer para que ese bebé esté bien. Y si uno le cuenta todo esto de una manera más sencilla, obviamente, pero decirle con tu leche podemos lograr esto, podemos lograr que esté menos día internado, podemos es imposible que ellas no se comprometan. En general, sí pasa esto de que se comprometen mucho. También es cierto que a veces están 3 meses internadas, están cansadas, tienen otros hijos en su casa, no los ven, los extrañan. Es su bebé que por ahí está recrítico y está gravísimo y no sabemos qué va a pasar y de repente se recupera. Entonces es totalmente entendible que muchas veces esté cansada, que ella produzca menos cantidad de leche justamente por ese estrés
y que además también hay evidencia que muestra que todo ese estrés modifica la composición de la leche materna y no de manera muy favorable, ¿no? Aumenta el cortisol, disminuye algunos ácidos grasos, se ve todo este estrés de la mamá también en la composición de la leche materna. Entonces, bueno, en el caso de la neo es como muy especial el ambiente. Ellas hasta el último momento obviamente abordan esto, pero acá viene la importancia justamente de tener un banco de leche, porque si esa mamá está cansada, si vemos que ya está produciendo menos por el estrés, y bueno, y uno por ahí le dice, mamá anda a dormir, contar con leche de banco nos permitiría no administrarle una fórmula a este paciente, ¿sí? Con todos los riesgos que tiene, porque esta mamá en ese momento no puede estar al 100% con la lactancia, ¿no? Y en lo que es a nivel domiciliario, hablando de un niño sano, yo creo que hay bastante desconocimiento, porque cualquier mujer que tiene un hijo y sabe todo esto, es imposible que no decida dar la teta. Entonces, me parece que lo más importante es transmitir, ¿sí? Transmitir de qué se trata, de que no es lo mismo que una fórmula y que puedo preparar y reemplazo mi teta sin ningún problema, ¿no? Es una cuestión de transmitir el conocimiento y que ellas decidan, obviamente, ¿no? Ah, genial. Tocaste un tema, así por arriba lo nombraste, pero creo que es fundamental, y que es el tema de la microbiota, ¿no? Me parece que ahí hay un tema muy grande que quizás le podamos dedicar un capítulo entero quizás a la microbiota, pero me gustaría que nos iluminara de alguna manera conociendo el impacto de la leche humana en justamente la microbiota del bebé, porque es realmente una diferencia sustancial la que se produce. Y bueno, nada, me encantaría que nos compartas conocimiento sobre ese tema. Bien. Voy a prender la luz un segundo porque me veo Sí, re claro, oscura. sí, claro, A ver, sí, acá estoy. claro, no hay problema. Acá estoy, perdón, porque ya estaba viendo Ah, como muy oscuro. estás Ahora estoy iluminada ahora. iluminada. Sí. Perfecto. Bien, en cuanto a la microbiota, es súper fundamental el uso de leche humana cruda, como decimos, justamente por el aporte de esta microbiota. La microbiota de la leche humana es el mejor probiótico que existe y logra una colonización a nivel del intestino del bebé, que es la ideal, la que disminuye el riesgo de enterocolitis necrotizante, la que logra mejor tolerancia, la que hace que el paciente tenga menos sepsis, infecte menos, que es algo habitual dentro de un servicio de neonatología, y que logra justamente esto que es natural, ¿sí? La lactancia materna, el parto natural para que el paciente se colonice, para que el bebé se colonice y lo haga de una manera ideal. Si aportamos una fórmula, también está mostrado que esa composición de ese intestino a través de la microbiota que aporta esta fórmula tiende a no ser la mejor, que muchas veces predominan en esos intestinos las bacterias más patógenas. Entonces, hay un montón de beneficios, sobre todo en lo que es la disminución del riesgo de enterocolitis necrotizante con el aporte del uso de leche humana y esta microbiota ideal. Bueno, creo que si no me equivoco, vos me podrás corregir, donde hay un banco de leche en funcionamiento, no tenemos enterocolitis necrotizante, ¿no? O sea, ese es En general, no hay, sí, el dato duro, no digamos, hay ¿no? O sea, enterocolitis. claro, o sea, Enterocolitis igual. sí, Sí, sí. sí, sí. Digo, la enterocolitis también es como multifactorial, muchas veces tiene que ir todo de la mano, ¿no? O sea, tengo un banco, aporto leche humana de banco, pero además tengo un esquema antibiótico adecuado y no le doy a todo el mundo antibióticos porque sí. Cuido justamente la higiene para evitar que el paciente se infecte y tenga mayor riesgo, o sea, como que son un montón de datos, pero sí, el uso de leche humana produce una disminución del riesgo de enterocolitis necrotizante porque el intestino de este bebé es vulnerable desde donde uno lo mire. Tiene una capa mucosa que no es la ideal, tiene mayor riesgo de translocación bacteriana, tiene un factor activador o una hidrolasa en realidad que puede hacer que entre más fácil un microorganismo a ese intestino. Tiene una microbiota que no es la ideal. Bueno, con la leche humana vamos atacando todos esos frentes de ese intestino vulnerable que lleva a mayor riesgo de enterocolitis necrotizante. Aporto probióticos, aporto oligosacáridos, ¿sí? Disminuyo la translocación bacteriana,
cambios, justamente toda esa capa mucosa que tiene favorablemente. Aporto acetilhidrolasa, creo que se llama, o el factor agregador de plaqueta que me va a atacar la acetilhidrolasa para evitar que ese intestino también se contamine. Entonces, la leche humana como que va atacando todos los frentes de ese intestino vulnerable, ¿sí? Para disminuir este riesgo de enterocolitis necrotizante, por eso es una de las cuestiones que más se ven. Igual la evidencia ahora nos dice como que no sabemos si es solo la protección de la leche humana, porque la leche de banco no tiene todos estos componentes inmunobiológicos que van a hacer todo esto, sino que sí tiene oligosacáridos, pero tiene menos. O es que al tener un banco de leche humana no aporto fórmula, y es la fórmula la que produce el riesgo de enterocolitis en realidad. Entonces, la leche de la propia mamá protege, y la leche de banco lo que hace es evitar la fórmula que es la que hace daño. No sé si me explico, si se entendió. Pero por eso es que hay tanta menor enterocolitis a nivel de instituciones que cuentan con bancos. Sí, 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 es definitivo, donde hay un banco de leche prácticamente, o sea, o ha disminuido sustancialmente o se ha, digamos, directamente de tener 2 o 3 casos al año, llegar a cero, ¿no? O sea, prácticamente es muy fuerte el impacto. Eh, Formás parte de la nueva Asociación de Bancos de Leche de la República Argentina. Y eso, la verdad, nos pone muy bien a todos, porque si hay algo que le estaba faltando a la Argentina, era una asociación que de alguna manera contenga todos los bancos de leche y a todas las personas altamente comprometidas con la promoción y con la difusión de no solo los bancos de leche, sino los centros de lactancia y todo lo que eso conlleva socialmente. ¿Cómo estás con eso? Porque formás parte, ¿cómo te llegó? Contame tu rol, o sea, nada, contame. Bien, sí, Hablar es la Asociación Argentina de Bancos de Leche Humana de Argentina. Hablar en realidad empezó, la idea de hablar empezó hace muchos años ya, pero se reflotó ahora a causa de un acontecimiento que fue el disparador, que bueno, en un congreso muy conocido, viene una persona de afuera a dar una charla y muestra eh, con un trabajo personal, y esta persona además con conflictos de interés, ella con conflictos de interés, bueno, con un trabajo personal, muestra que la leche de banco producía mayor mortalidad y mayor enterocolitis necrotizante que las fórmulas artificiales. Una de las residentes de la NEO estaba en este congreso y me manda una foto y me dice, Jessy, mirá, lo que dice acá de nosotros que estamos peleando por el banco, ¿cómo puede ser? Entonces empezamos a hacer como una investigación, en realidad era un artículo de esta persona que nada, era un artículo chiquito, comparado a las 1000 revisiones sistemáticas y metaanálisis que hay en disminución de NEC, en disminución de mortalidad. Bueno, y yo media enojada, porque todavía pertenecía a la red de bancos de leche, a pesar de que ya me había ido de Mendoza hace rato, mando al grupo, y digo, ¿cómo puede ser? Con lo que nos cuesta, con lo que nos cuesta llevar adelante esto y demás, aparece gente de afuera, que encima es referente, entonces quien lo escucha y no sabe del tema, le cree, a mostrar algo que nada que ver, porque la evidencia muestra todo lo demás. De hecho, el artículo este tiene cartas al editor, tiene como mucha, o sea, el reclamo a que no estaba bien lo que estaba mostrando, ¿no? Y ahí como que se activa, dice, no, tenemos que hacer algo, y ahí vuelve a flote y se lleva a cabo realmente este emprendimiento, esta asociación para justamente poder abordar los bancos desde todas las partes, ¿no? Forman parte gente de todos los bancos. En mi caso, yo estoy a cargo de la parte de investigación. Los bancos de leche en la Argentina hacen mucha investigación, tienen publicaciones, trabajos en congresos, pero muchas veces no están tan visibilizados. Entonces, mi idea inicial al menos es empezar a generar la visibilización de todo lo que ya hay dentro de los bancos, todas las publicaciones, las investigaciones que hay, los proyectos que se están llevando a cabo, para posteriormente, obviamente, empezar a incorporar más investigación de todos lados y que se haga algo macro en lo que es bancos de leche y todo lo que hay para mostrar en mi parte, ¿no? Después hay cada miembro tiene una función diferente, hay quien está en educación continua, distintos integrantes forman parte de este comité ejecutivo de hablar, así que bueno, con muchas ganas de emprender. De paso los invitamos a formar parte de hablar, pueden, quien tenga interés, formar parte, participar.
y bueno, nada, colaborar desde su lugar. La idea también de hablar es que todas las provincias en algún momento logren tener un banco de leche humana, así con apoyo, con la capacitación, con el empuje y demostrando que sirve, que un banco sirve y que realmente trae muchos beneficios para estos niños. Bueno, para vos particularmente el tema de no solo la investigación, sino la difusión, vos ya venís haciendo un trabajo privado, digamos, ¿no? De tu parte, porque realmente, digamos, tu actividad en las redes sociales es alta, pero no solamente de alta de estar, sino la calidad del material. Y cuando digo, me refiero a calidad, no solamente me refiero al contenido, sino también cuidando aspectos realmente visuales y cuidando, digamos, que ya las imágenes por sí sean suficientemente comunicadoras, ¿no? De alguna manera y generen impacto. ¿Cómo fue que tomaste esa decisión? ¿Cómo lo estás llevando a cabo? Porque realmente, nada, es un trabajo realmente estar constantemente, nada, generando material de la calidad que vos lo haces. A mí me encanta leer, o sea, yo todos los días leo algún artículo científico nuevo porque me gusta, lo disfruto y doy clases en muchos posgrados, entonces eso también te va llevando a leer un montón, a actualizarte. Y inicialmente, no voy a mentir, o sea, empezó como un repositorio personal, porque decía, leo para no olvidarme, lo publico, me queda en mi muro de una manera sencilla y después cuando yo tenga que armar también mis clases y demás, nada, lo voy a ver. Y cuando vi que había reacción también dije, oh, qué bueno, porque además hay tanta desinformación dando vuelta por todos lados que qué mejor que buscar evidencia científica fuerte, sólida, que yo leo todos los días y armar un post para compartirlo con los demás y que puedan acceder también a esa información en forma sintética y actualizarlos de alguna manera, ¿no? Que estemos todos actualizados con lo que va saliendo. Pero bueno, inicialmente empezó como una cuestión personal para tenerme como mi propio repositorio y no olvidarme de lo que iba leyendo y ahora nada, es como que la gente me lo va pidiendo. O sea, no puedo no publicar lo que leí si está bueno, pues me parece que está bueno compartirlo y que se vayan actualizando los demás, ¿no? Así que nada, sorprendida, pues la verdad que tiene bastante seguimiento y está bueno eso. A mí también me hace bien, digamos, que muchos lo lean y que les sirva sobre todo, ¿no? Y es un material que vos mismo preparás. O sea, vos mismo preparás todo Mm. el material gráfico, todo. Porque realmente es muy Sí, bueno sí, sí. y bueno, nada, entiendo de que, claro, vas teniendo cada vez más seguidores y más personas que te siguen por justamente el alto contenido que tiene. Y esto que vos trajiste, ¿no? Qué bueno esto de hacer docencia, ¿no? Hacer docencia mediante la comunicación. Y también expandir esta idea de los bancos de leche porque en cada nota, en cada artículo que llevas adelante, la impronta de que todo esto viene de la leche materna, que el banco de leche es el apoyo fundamental, me parece clave porque es como ese martillo, ¿no? O esa gota que va ahora dando la piedra y en algún momento pasan cosas. Eh, Realmente, mira, podemos hablar de varios temas más, pero bueno, estoy mirando, ya van como 40 y pico de minutos y la nota se extiende. Vos hoy te voy a pedir que me des tu mirada sobre el tema bancos de leche futuro, cómo lo ves y cómo ves a las nutricionistas y los nutricionistas que vienen relacionados con el tema de la leche materna. O sea, es un campo difícil, es un campo que le esquivan, es un campo que los atrae. Eh, ¿cómo estás viendo desde tu mirada, ¿no? Porque tu mirada tiene experiencia, tiene docencia, tiene conocimiento, entonces ya tenés una mirada sobre eso. Contanos un poco. Respecto a los bancos de leche, es más un deseo, creo, que espero que realmente esto se expanda y que llegue a todas las provincias porque realmente es sumamente necesario, es muy necesario poder contar con leche humana pasteurizada de banco, que esté centralizado en determinados lugares y que se haga una buena red, porque eso es lo más importante, no hace falta tener
200 bancos por provincia, con que haya uno y que sea una buena red de leche humana es suficiente. Eso es lo que necesitamos y ojalá así sea. Los nutricionistas vienen ya con el chip de la leche humana, creo ahora por lo menos. A ver, en las materias de nutrición se aborda bastante la lactancia materna, cada vez en todos los cursos de pediatría aparece este tema, se puso de moda la leche materna, entonces está buenísimo, porque como se puso de moda, llega a todos, está buenísimo y creo que vienen con este chip. La nutrición neonatal para el nutricionista es bastante nueva, nosotros empezamos en el 2011, no sabíamos nada de nutrición neonatal porque en la carrera no te formaban. Tuvimos que hacer un diplomado en Chile que tenía un módulo de nutrición neonatal y que hablaba bastante de leche humana y después leer solas. Hoy por hoy también es mucho más fácil, se cuentan con cursos, se cuenta con información, se cuenta con un montón de cuestiones que antes no había, así que creo que es en ese sentido más sencillo y por otro lado entusiasma mucho. Banco de leche entusiasma mucho a todo el mundo, es bebé chiquitito, mamá donante, solidaridad, disminución de la mortalidad infantil, todo positivo, digamos, no hay nada negativo, así que creo que entusiasma a todos. ¿Cómo ves el rol particularmente, ¿no? La Asociación de Bancos de Leche de Argentina con respecto a la Red Iberoamericana de Leche Humana, con la cual entiendo de que hay mucho agradecimiento, algunas coincidencias, pero se empiezan a notar algunas este, diferencias de alguna manera, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? No, yo creo que la red iberoamericana, a ver, actualmente yo no estoy en un banco, así que no puedo por ahí hablar de lo que sucede hoy, pero yo lo que veo es que hay mucho apoyo, o sea, somos de alguna manera discípulos también de esta red, y bueno, Joao, todos ellos están como orientando siempre y guiando siempre, Daniel, desde el inicio de los bancos, apoyando y apadrinando de alguna manera a todos los bancos, así que creo que somos como una rama más que diferenciarnos y nada, con apoyo permanente con ellos y con interacción permanente para lograr crecer y ojalá terminemos siendo como la red iberoamericana Claro, aquí, claro. ¿no? Sí, y lo digo esto porque, por ejemplo, en Chile, lamentablemente, no está entrando el concepto de la leche materna. No sé si vos tenés alguna referencia con eso, si tenés algunas... Sé que hay un banco, estaba el banco en el Sotero de Río, no sé si hay algún otro sí, banco que costó bastante poder llevarlo a cabo por una cuestión, yo creo que hay un gran peso de la industria también allí, pero bueno, desconozco en realidad, y quienes estaban a cargo de ese lugar eran totalmente fans de la leche materna y de hecho creo que quien estaba a cargo en ese momento de este primer banco fue Patricia Mena, que todas hemos seguido sus publicaciones y le hemos escuchado hablar de estos temas de nutrición neonatal y del uso de leche humana bastante más que aquí. ahí se había cortado un poquito. Sí, sí, trajiste un poco el tema de la presencia de la industria, ¿no? Creo que ese es un común denominador, ¿no? Pero yo a veces pienso, ¿no? Digo, son tan diferentes los beneficios, ¿no? Que, digamos, y se podría convivir. Digo, ¿no? ¿Por qué tiene que ser una cosa o la otra? ¿No? O sea, ¿cuál es tu mirada con respecto a la industria y con respecto al banco de leche? O sea, es realmente así? ¿Lo ves así? ¿Blanco-negro? ¿O podría haber No, algo de hecho intermedio? nosotros para poder fortificar la leche materna necesitamos de la industria que hace el fortificador, o sea, yo creo que se puede complementar totalmente y solo usar estas fórmulas cuando no queda otra opción. Sí es cierto que hay muchos conflictos de interés, muchas veces en los mismos también profesionales y quién tiene que llevar adelante todo esto. Y, y bueno, nada, entonces cuesta un poquito más, pero yo no creo que compita la industria con un banco para nada, o sea, al contrario, se complementan. De hecho, las mayores investigaciones en leche humana en componentes los termina haciendo la industria, porque se necesita plata para investigar
y muchas veces desde el Estado, desde los no conflictos de interés, cuesta un montón, porque poder hacer un análisis de ácido graso en la leche materna sale una fortuna quizás. Y la industria para poder tratar de imitarlo estudió 200 leche materna diferentes y nosotros terminamos tomando las referencias de allí como para poder guiarnos. Entonces, no creo que sea una competencia, sino que de alguna manera se termina complementando en algunas cosas, ¿no? Yo digo, no en el uso de fórmulas, por supuesto, sino, pero bueno, fortificadores, agregados proteicos para aumentar las proteínas, todo esto terminamos utilizando sin ser competencia, ¿no? Ojalá pronto tengamos fortificadores a base de leche humana, agregados proteicos a base de leche humana, sin también conflicto de interés, justamente, porque en otros países están, pero también es una industria que tampoco está bien. Pero bueno, ojalá desde el Estado se apoye todo esto, se apoye la investigación, se apoye la generación de productos a base de leche humana y bueno, y de esta manera no necesitaríamos de la industria, no estaría tan presente en realidad. Está bien. Sí, es cierto, es cierto. Y bueno, a ver, después de escucharte, me nace una pregunta, ¿para cuándo el libro? Si ya no es que ya lo tenés. Un libro de leche humana, No, no. no, 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 de Eh, nutrición, porque la verdad, ah, digamos, tenés digamos, no solo el conocimiento, tenés una historia que creo que merece ser contada, ¿no? Y pensaste en trabajar la idea de un libro de sobre un tu libro, carrera, sobre nutrición. nosotros hemos escrito, a ver, tenemos un libro con el Banco de Leche de Mendoza y en la editorial Masa publicado sobre nutrición en los primeros 1000 días, donde se abordaba todo esto. Ahora, bueno, también va a salir pronto una publicación de la Sociedad Argentina de Pediatría, que es un manual en realidad, de cuidado perinatal. Y bueno, yo escribí el capítulo de lactancia en madre lactante, o sea, la alimentación en la madre lactante. Hay algunos artículos publicados, pero no, un libro de este tema específicamente no he pensado. Sí, bueno, lancé cursos, un curso sobre nutrición neonatal que están en mi página, que se puede acceder en forma autoadministrada, y pronto también va a salir uno sobre manejo de la leche humana en realidad en condiciones terapéuticas, de cómo se tiene que ir adaptando esta leche materna para las diferentes patologías y con un enfoque más tipo vademecum, vademecum de la leche materna y cómo lo adapto para estos diferentes pacientes, así que ese prontito va a estar lanzándose, pero no, un libro todavía no lo pensé, la verdad que no. O sea, lo que me Buena estás idea. contando es que por medio del Instagram, por ejemplo, mamás se pueden contactar con vos para tener capacitaciones que son para madres, son para profesionales, o sea, ¿para quién está dirigido, digamos, esa información que tenés? No, para profesionales, en realidad justamente para profesionales, pero por Instagram se comunican algunas mamás y en realidad más para transmitir su experiencia con la leche humana, con la lactancia, que para hacer una capacitación. En general, el contenido que yo subo está más dirigido a profesionales y las mamás muchas veces siguen porque han tenido bebés prematuros, entonces consultan y opinan y nada, participan, pero por ese motivo. Bien, profesionales relacionados con la nutrición No, o con... profesionales que estén dentro de la salud neonatal y que les interese Perfecto, o formar sea, parte. amplio, amplio espectro. Bueno, buenísimo, buenísimo, porque la verdad, claro, o sea, si yo ya mismo te estoy diciendo, bueno, me gustaría leer un libro sobre eso, imagínate tener la posibilidad de una capacitación con todo con toda esta información. Así que, bueno, nada, Jessica, de mi parte, agradecerte tu tiempo, fueron nada, un rato que estuvimos charlando. Te agradezco fundamentalmente tu tiempo y haber compartido tu historia. Me parece que sí, ahora voy a volver a ver esto y seguramente quedaron un montón de interrogantes, quedaron, la verdad, varios temas. Del tema microbiota me gustaría meterme un poco más porque creo que es algo absolutamente clave, que nos da mucha información y bueno, y todo lo que es el, el recupero rápido de los bebés y de los prematuros, que es algo no menor, teniendo en cuenta, bueno, esto que hablamos, ¿no? De la recuperación cognitiva, la calidad de vida, porque en definitiva
es un bebé, pero es un ciudadano que merece tener una calidad de vida eh, bien en todos sus sentidos. Entonces de repente vamos a estar, digamos, haciendo ciudadanos, eh, a ver, todos somos ciudadanos, pero me parece que darle la posibilidad, y si la tenemos a mano, ¿no? Y mucho más desde el Estado, ¿no? Me parece que eso es muy, muy importante, pese a que ya hay lugares de la medicina privada que se empiezan a interesar por este tema de los bancos de leche, y eso creo que va a marcar diferencia. No sé si a vos recibís información de centros privados, o sea, interactúan con centros privados a nivel de recolección de leche. No, 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 no. Yo hasta ahora toda la parte pública, digamos, me he estado Mm, contactando, pero sí, bueno, por ejemplo, en Mendoza y creo en Neuquén también, las redes de bancos de leche también están en la parte privada, no solamente en la parte pública, así que no sé, no hay bancos en la parte privada todavía, pero sí hay red de bancos de leche, centros recolectores y centros de lactancia, por supuesto, que forman parte un poco de este banco también, pues sin los centros recolectores y sin esas ganas, imposible pasteurizar leche, pues no tendríamos el producto. Así que no el yo producto creo que principal. sí. Ni hablar. Así que bueno, Claro. Jessica, gracias, y me gustaría que si nada, te quedó algo pendiente en la conversación, si de repente querés algún mensaje con respecto a lo que es llevar una nutrición correcta, y darle, no sé, un impulso más a este tema de la importancia de los bancos de leche, tenés minutos. No, bueno, volver a repetir lo que dije al principio, que la leche humana no solamente va a nutrir, no solamente va a hacer que el niño crezca, sino que va a ser el medicamento personalizado, nunca podido replicar por ninguna industria farmacéutica, que de hecho la industria farmacéutica aísla componentes de la leche humana, por ejemplo el Hamlet para tratar cáncer en adultos, un montón de células madres, bueno, un montón de componentes que se aíslan de la leche humana para tratar patologías, así que imposible no apoyar el uso de leche humana, debería haber un banco en cada una de las provincias porque realmente los beneficios son enormes. Perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo. De nuevo, gracias, y nos volvemos a ver, quizás en la asociación o en algún lado, seguramente nos volvemos a encontrar, o también seguramente te voy a volver a convocar para que tratemos algún tema en particular, como para seguir difundiendo y expandiendo esta idea de la importancia de los bancos de leche en Argentina. Así que de mi parte, gracias, Jessica. Bueno, gracias Miguel por la invitación.